¿Qué tal? Mi nombre es Luis Zapana, soy su tutor virtual y en esta clase, en este tutorial, les voy a mostrar los tipos de datos primitivos. Vamos a hacer un ejemplito con números enteros y además voy a mostrarles un tipo de dato que no es primitivo pero que es muy utilizado, que es la cadena de caracteres. Nosotros tenemos en los tipos de datos primitivos el tipo de dato char, que tiene la capacidad de almacenar un solo carácter, ¿sí? Una letra A, el signo arroba, un solo carácter siempre, ¿sí? A diferencia de la cadena de caracteres que puede almacenar muchos caracteres, ¿sí? Con respecto a los tipos de datos primitivos, al ser este un curso introductorio, no nos hagamos demasiado problema en cuanto a la cantidad de tipos de datos que tenemos disponibles, ¿sí? Sencillamente, a la hora de utilizar estos tipos de datos, si necesitamos por ejemplo un número, elegimos sencillamente en int, ¿sí? Desde byte hasta long son tipos de datos enteros, ¿sí? Pero cada uno, ¿sí? Byte, short, int hasta long tienen mayor capacidad de almacenamiento. Pueden almacenar, long puede almacenar números más grandes, ¿sí? Si necesitamos utilizar números de coma flotante, números reales, tenemos float y double. Yo voy a utilizar para este curso double. Tenemos el tipo de datos char, que puede almacenar un solo carácter. Si nosotros queremos, a diferencia del tipo de dato int, por ejemplo, yo voy a declarar una variable int num, ¿sí? Y a continuación a num le voy a asignar un valor, por ejemplo 5. A diferencia de los números enteros, si yo quiero declarar un char A, puedo declararlo y hacerle una asignación en la misma línea si quiero, ¿sí? Es una manera abreviada. Tengo que utilizar comillas. Yo en esta variable A voy a almacenar, por ejemplo, la letra E. Toda sentencia en Java debe finalizar con un punto y coma, ¿sí? Por acá me está rechazando las comillas. Seguramente esto tiene que ser con comillas simples, ¿sí? Un char. Luego podemos declarar un boolean. Le voy a llamar bandera, por ejemplo. Y a bandera le puedo asignar únicamente dos valores: verdadero o falso. En este caso yo le voy a asignar verdadero. Bien, voy guardando. Pueden hacerlo con un control S o bien yendo acá a File y Save. Fíjense que acá al costadito NetBeans me tira una serie de advertencias, ¿sí? Están en amarillo, por lo tanto son advertencias, ¿sí? No van a impedir que nuestro programa se ejecute y sencillamente nos está diciendo que la variable número nunca ha sido mostrada, leída, ¿sí? Se ha hecho una asignación, no se la ha utilizado nunca, ¿sí? Se la ha creado y se le ha asignado un número, pero no se la ha utilizado para ninguna operación matemática ni nada. Además, quería mostrarles que, bueno, Java es un lenguaje que se dice que es case sensitive, ¿sí? Es sensible a las mayúsculas, ¿sí? Mayúsculas y minúsculas. Para Java no es lo mismo poner int con minúscula que si yo pongo int con mayúsculas, ¿sí? Guardo, control S y fíjense que ahora me tiene un error en rojo, ¿sí? Por lo tanto, esto tiene que ser int con minúscula. Y voy a introducir el otro tipo de dato que yo les decía. Voy a poner un string, nombre, y le voy a asignar Luis. A diferencia de los tipos de datos primitivos, fíjense, int, char, boolean, string es otro tipo de datos, ¿sí? Comienza con mayúsculas, ¿sí?
Si yo lo pongo con minúscula, Java lo toma como un error. Bien. Bueno, voy a sacar estos tipos de datos que no voy a utilizar y voy a hacer un ejemplito numérico primero. Ya he declarado una variable int, ahora voy a declarar otra variable int que se va a llamar num y voy a respetar lo de camel case. Camel case es una convención a nivel mundial que dice que si nosotros le damos un nombre a una variable, las variables comienzan con minúscula, pero si necesitamos otra palabra para nuestra variable, la segunda palabra se anexa con una mayúscula, num2, y lo voy a asignar 6. Control S. Voy a sacar esto. Y voy a declarar una tercera variable, int resultado. Y al resultado le voy a asignar num más num2. Y voy a mostrar el resultado. ¿Cómo hago para mostrar el resultado? Con la sentencia que vimos en la clase anterior, ¿sí? Como south, tab, y voy a mostrar el resultado más, para concatenar el string con el resultado, ¿sí? Fíjense que esto es exactamente igual que esto, ¿sí? Estoy reservando espacios de memoria para luego operar dentro de la memoria de mi computadora, ¿sí? Bien, le voy a dar acá a ejecutar y sencillamente me va a mostrar el resultado 11, ¿sí? Toma esto y lo concatena mediante este operador a la variable resultado, que tiene la suma de num más num2. Bien, ahora voy a hacer un último ejemplo. Mi nombre es nombre. Para que vean que este operador más en Java tiene lo que se dice un trabajo, se le llama polimórfico, ¿sí? Porque tiene la capacidad de hacer dos tipos de operaciones. Si nosotros tenemos dos números, el operador más suma estos dos números, ¿sí? Num más num2. Luego este operador se lo asigna a resultado. Ahora bien, si el operador más tiene dos cadenas de caracteres, esta es una cadena de carácter y acá tiene una segunda cadena de caracteres, es una variable de cadena de caracteres que tiene Luis concatena, ¿sí? Si tiene números, lo suma. Si tiene cadenas, los concatena. Y para este caso en el que tiene de este lado una cadena de caracteres, el resultado 11, ¿sí? Concatena, convierte el 11 en cadena de caracteres y se lo suma a esta primera parte, ¿sí? Bien, ese es un primer ejemplito de tipos de datos primitivos. Lo he combinado con cadena de caracteres, espero que les sirva. Antes de finalizar, voy a hacer un gráfico de lo que está sucediendo en memoria. Supongamos que esta es la memoria RAM de mi computadora. La memoria RAM tiene muchos sectores. Cuando ocurre esta primera sentencia, ¿sí? Lo que hace el compilador Java es toma un espacio en memoria y la reserva con un nombre. Esto es int num, ¿sí? Entonces el compilador sabe que cada vez que yo me refiera a num, se refiere a este espacio de memoria. Y cuando sucede la segunda
sentencias, la sentencia de asignación. A num se le asigna un 5, ¿sí? Entonces, en este espacio de memoria se almacena un 5. Cuando ocurre la línea número 8, la tercera sentencia del método main, se reserva un espacio en memoria que se llama num2, que es de tipo int. Yo voy a poner acá num2 nada más, ¿sí? Num2. Y directamente en esa sentencia se le asigna un número (6). ¿Sí? En tercer lugar se crea una tercera variable que se llama resultado. Y en resultado se almacena la suma de num más num2. De num más num2, 11. Luego eso se muestra mediante esta sentencia, ¿sí? El resultado es, el compilador busca el valor de esta variable, el valor de esta variable es 11. Por eso muestra como resultado el resultado 11, ¿sí? Bien, espero que les sirva. Nos estamos viendo en una próxima